4 por 7, 28, ¿no es? Anoto 8 y luego 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. Bajo 10, 28. 4 por 7. Ahora ya está. Ahora, la unidad 1 por 7. 1 por 7, 7. Decena, 10. Claro, es 10 más 4, como se descompone, ¿no? Ya. Bien, buenas tardes, chicos. Bien, vamos a empezar, ¿no? Ya no podemos esperar más tiempo. Ustedes tenían que, bueno, hemos dicho que habíamos terminado primero la parte de lo que es cinética enzimática y vamos a empezar con el tema de inhibición enzimática. Entonces, ustedes han hecho una pequeña lectura de lo que es el concepto e importancia de inhibición, ¿sí? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el concepto y cuál es la importancia de la inhibición enzimática?
Primero voluntarios, a ver quién. Lisa, buenas tardes, tal vez pudiera empezar. Sí, Ana, puedes decirnos, por favor. Bueno, en lo que puede leer, ¿no? Del que dice concepto de esta importancia, dice que el inhibidor es todo agente capaz de disminuir la actividad de una enzima y que esto tiene agentes desnaturalizantes de la proteína enzimática y que también serían así sucesivamente. También, por otra parte, tendría que tienen acción catalítica en las que se concibe en un doble sentido, que es el de la fijación específica del sustrato y de la transformación química. Y los inhibidores enzimáticos son de una enorme importancia en enzimología y las aplicaciones. A ver, ¿alguien más que nos pueda dar su opinión con respecto al concepto de importancia? Reina. Buenas tardes. Buenas tardes. Los inhibidores enzimáticos serían moléculas que se van a unir a enzimas disminuyendo su actividad catalítica. Ya, y Aquí también va a afectar las temperaturas altas, que serían también inhibidoras. Se puede tomar en cuenta más o menos como un H, cuando la enzima pierde su actividad. Por el lado ácido va a afectar el pH o por el lado básico va a afectar el hidroxilo. a ver, ¿y cuál es la importancia de lo que es la inhibición enzimática? Se van a utilizar se va a aplicar para diferentes mecanismos más o menos. Ya, un ejemplo de esos mecanismos. Los mecanismos cinéticos puede ser, o también las características moleculares del centro activo para poder ver cuántos números de centro activos hay, nos brinda esa información. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre esta parte? Concepto e importancia de la inhibición. A ver, María Luz. Buenas tardes, Inge. Ya, buenas tardes, Inge. Que Buenas también se tardes. puede, el empleo del inhibidor también tiene el exceso de, de bloquear al sustrato hacia la enzima. También cumple esa función. Y es muy importante también el inhibidor. Son específicos como el sustrato también que va a ser, va a ser unido hacia la enzima, que esta no va a dar un producto. Una de las importancias también. ¿Alguien me puede decir qué son o cuáles son los centros alostéricos? ¿Qué son los centros alostéricos? Regiones en la molécula de la enzima que no están relacionadas con el mismo lítica. Inge, ¿puedo decir? Sí, claro, Carla. Es la interacción que hay entre las moléculas, es decir, aquellas que, o sea, que producen la inhibición de la enzima. A ver, cuéntame. Ya. Es el lugar donde se produce la activación o la inhibición de la enzima, doctora. Ya, sí, exactamente. Tendríamos que identificarlo como qué tipo de enzima. Hemos hablado de enzimas en cuanto a su clasificación. Sabemos que hay enzimas simples y conjugadas. Y cuando hablamos de este centro activo, de este centro alostérico, ¿a qué tipo de enzima creen ustedes que pertenece? ¿A una enzima simple o a una enzima conjugada?
Y tiene que ver mucho con lo que ha dicho Taira. Es conjugada, doctora, porque hay un centro justamente donde se realiza la activación o la inhibición de la enzima. Exactamente, ¿no? Entonces, ambos tipos de enzima, tanto las simples como las complejas, las podemos inhibir, ¿no? Pueden pasar por esta etapa de inhibición y eso es lo que vamos a ir desarrollando y viendo cómo se produce esta inhibición. Entonces, antes de empezar con lo que representa el tema, primero quería informarles que el próximo lunes 18 de mayo es su examen, ¿no? Y ya alguien publicó, creo, las fechas de exámenes. Entonces, el próximo 18 es nuestro examen, tanto teórico como práctico, ¿ya? En el caso de la teoría, vamos a, bueno, el contenido se va a tomar en cuenta hasta donde avancemos hoy, en cuanto tanto teoría y práctica, ¿no? En el caso de la teoría, entonces vamos a ver una parte de inhibición que efectivamente va a entrar y todo lo que está en la plataforma desde que hemos empezado, todo eso va a entrar a lo que es el segundo parcial, es decir, clasificación y nomenclatura, cinética enzimática y lo que representa a una parte de inhibición enzimática. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la teoría, ¿alguna pregunta sobre lo que va a ser el examen? Bien, entonces esto en cuanto a lo que es la teoría, ¿no? Eso va a entrar al examen teórico. Ahora, en cuanto a lo que es la práctica, lo mismo, todo lo que está en la plataforma, incluyendo lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Yo les había dicho que hoy vamos a ver lo que es la práctica del vino de frutas. Les voy a mostrar una parte teórica de lo que representa la elaboración desde lo que es la enzimología y van a tener una actividad que les voy a explicar aquí qué es lo que tienen que hacer y eso va a entrar igual al segundo parcial para su posterior evaluación que corresponde obviamente al segundo parcial. Otra cosa también, yo les había dicho que vayan trabajando en sus perfiles, ¿no? De lo que vendría a ser la investigación. Entonces, eso también tienen que considerarlo que va a entrar en esta evaluación. Tiene que ir haciendo ya una presentación ya del perfil terminado, ¿no? Entonces, es importante, ya les había dicho las partes que tiene que tener el perfil que ustedes van a presentar. Ahora, una vez que terminemos la parte teórica y práctica, ¿no? Con respecto a los contenidos y demás, vamos a hablar de la parte del perfil para que ustedes tal vez puedan aclarar alguna duda que tengan sobre este perfil porque es sobre 20 puntos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revisar. Vamos a aclarar tal vez algunas dudas, les vuelvo a repetir que ustedes puedan tener. Espero que en la mayoría de los casos hayan podido realmente ver el trabajo para poderlo avanzar y de esta manera ya empezarlo a concluir, ¿no? Que eso también va a ser para el próximo lunes. Entonces empezaremos. Vamos a entrar, como les decía, a lo que es inhibición enzimática. ¿Se está viendo lo que les estoy compartiendo en la pantalla? Sí, se te está viendo. Bien, entonces empezamos. Bueno, dentro de todo lo que se ha nombrado, si hablamos de una inhibición, obviamente estamos hablando de una disminución de la actividad de una enzima, ¿no? Se va a disminuir. Entonces, esta disminución que se va a producir en esta actividad catalítica de la enzima, vamos a ver que se puede pronunciar de diferentes formas sobre la enzima, ¿no? Incluso en algunos casos esta inhibición puede llegar a afectar de tal forma la enzima que esta ya no vaya a poder volver a realizar su actividad catalítica, ¿no? Ahora, las características en cuanto a la química, cómo se va a producir la inhibición, la vamos a ir desarrollando. En esta primera parte lo que vamos a hacer más que todo es conocer, ¿no? Los tipos de inhibición y a qué se refiere obviamente una inhibición. Ahora,
Ahora, 60 es esto, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se estudia la inhibición enzimática o de qué forma nos puede favorecer este estudio, más que todo en el caso de ustedes como bioquímicos, ¿no? Primero, las inhibiciones enzimáticas, dentro de todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, nos sirve como un mecanismo de control sobre un sistema biológico. Es decir, que nosotros podemos regularizar algún cambio metabólico. Si yo hablo de un sistema biológico, me refiero a nuestro organismo, ¿no? Nosotros contenemos diferentes tipos de enzimas y que nos permiten regularizar nuestro metabolismo y que pueda funcionar de forma equilibrada y normal. Entonces, esto, como les vuelvo a repetir, por medio de enzimas. Y por medio de una inhibición podemos llegar a mejorar ciertas condiciones dentro de un organismo, si hay deficiencias, si hay un tipo de patología que está causada obviamente por una enzima o esta enzima no está produciendo el trabajo normal dentro de nuestro cuerpo, entonces podemos inhibirla. Entonces es importante por eso conocer la inhibición. También hay muchos medicamentos que actúan inhibiendo enzimas, ¿no? Específicamente en el cerebro o en los tejidos corporales. Entonces, desde un punto de vista de lo que son los medicamentos, estaríamos hablando de lo que es la farmacología, que seguramente ustedes más adelante ya van a ir estudiándolo más profundo y ya tienen que ir aplicando esto de lo que se refiere a una inhibición a una enzima por medio de un medicamento. Esto relacionado seguramente a un tipo de patología o a una irregularidad en un mecanismo metabólico dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces eso es lo que es importante que se entienda para qué y por qué, cuáles son las razones de conocer la inhibición enzimática y más que todo en el caso de ustedes que son bioquímicos, ¿no? Entonces, la comprensión de un mecanismo de inhibición enzimática, por lo tanto, siempre es esencial, ¿no? Por todo lo que hemos hablado. Ahora, los propios inhibidores se usan frecuentemente como herramientas para el estudio del mecanismo de las mismas enzimas, ¿no? Entonces, nos permite conocerlas cada vez mejor también. Y eso también, por medio de investigaciones, se puede lograr mejorar el funcionamiento de una determinada enzima, justamente produciendo las inhibiciones y manipulando la enzima para conocer de qué forma la podemos ir conociendo y de esta manera posteriormente utilizando. Aquí hay algunos ejemplos de fármacos inhibidores y en este caso, por ejemplo, tenemos en la tablita la droga, ¿no? O el medicamento, el uso terapéutico que se puede utilizar y las enzimas que se van a ver afectadas por la presencia de este medicamento, ¿no? Y aquí hay los tipos de inhibidores que se van a clasificar de acuerdo a este medicamento, ¿sí? A ver, por ejemplo, en el caso de lo que es la aspirina, entonces sabemos que su uso terapéutico es un antiinflamatorio, ¿no? Entonces la enzima que se va a ver afectada justamente para poder producir una inhibición a esta inflamación es el ciclo de la oxigenasa. Entonces, desde este punto ustedes tienen que ir percibiendo el tema y poderlo ir enfocando según los diferentes medicamentos y la forma en cómo puede ser afectada la enzima. Aquí en este tipo de inhibición es competitiva o incompetitiva, ¿no? Que se puede ir utilizando con respecto a lo que representa esta inhibición. Y la vamos a ir identificando de la misma manera. Entonces aquí esos ejemplos les pueden servir también posteriormente para poder hacer ejemplos que lo vamos a realizar después, ¿no? Una vez que se conozca todas los tipos de inhibiciones, los mecanismos de inhibición que estos pueden llegar a realizar, ¿no? O producir, y de esa manera entonces después interpretarlos de acuerdo a los medicamentos. Entonces, para que ya de forma introductoria ustedes vayan viendo que esta inhibición enzimática es muy importante dentro de lo que les decía, ya sea un sistema biológico o sea el uso de los medicamentos o los fármacos que son importantes en la inhibición de algunas enfermedades o incluso la regularización metabólica simplemente del uso de los inhibidores para producir, ¿no? Ese equilibrio. Bien. Entonces, eso como una introducción. Ahora, aquí vamos a hacer definiciones con respecto a este tema. Tenemos que tener bien claro qué es un inhibidor,
¿sí? Entonces, el inhibidor es un efector que hace disminuir la actividad enzimática, como habíamos dicho, a través de interacciones con el centro activo. Sabemos bien que el centro activo es el que produce la catálisis enzimática. Entonces, este centro activo es el que también puede ser inhibido, porque sabemos que desde este punto vamos a poder inactivar a la enzima, ¿no? O otros centros específicos que hemos nombrado que son los alostéricos, ¿no? Entonces, desde ese punto. Esta disminución, entonces, excluye todos aquellos agentes que inactivan a la enzima a través de la desnaturalización de la molécula enzimática. ¿Qué quiere decir eso? Un inhibidor no es cuando se desnaturaliza la enzima, por ejemplo, por medio de la temperatura. Sabemos que nosotros podemos manipular la actividad catalítica de una enzima por la temperatura o el pH, ¿no es cierto? Pero a pesar de que podemos hacer una inhibición, no se incluye dentro de este concepto y dentro de esto, de este tema que estamos viendo, que es inhibición enzimática. Eso que quede bien claro, ¿sí? Entonces, por eso está diciendo que esta definición excluye todos aquellos agentes que inactivan a la enzima a través de lo que es la desnaturalización de la molécula enzimática, que se puede producir por un aumento, una disminución de pH, que hemos visto que es muy esencial para que se pueda producir la actividad catalítica, o lo que es la temperatura como ejemplo. Esos no entran dentro de lo que estaríamos nombrando en este tema, ¿sí? Ahora, aquí viene a ser lo que vendríamos ya a desarrollar, mejor dicho, los dos tipos de inhibidores, entonces, que nosotros vamos a poder interpretar en el tema. Uno son los isostéricos, que van a ejercer su acción sobre el centro activo, y los alostéricos, que ejercen una acción sobre otra parte de la molécula, causando un cambio conformacional con repercusión negativa en la actividad enzimática. Entonces, cuando nosotros hablamos de los isostéricos y los alostéricos, estamos hablando de estructuras químicas que representan enzimas simples y enzimas conjugadas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los tipos de inhibidores. Ahora, vamos a hablar primero de los inhibidores isostéricos, ¿no? De los primeros, ejercen su acción sobre el centro activo, simplemente. Entonces, cuando hablamos de los isostéricos, pueden ser de dos tipos: los reversibles y los irreversibles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los reversibles, se establecen un equilibrio con la enzima libre, con el complejo enzima-sustrato o con ambos, como están viendo aquí. Y eso es lo que vamos a desarrollar posteriormente, cuando sucede con la enzima libre o cuando sucede con el complejo enzima-sustrato, como están viendo aquí, ¿no? Es decir, aquí tenemos la enzima, el inhibidor, y está formando el complejo enzima-inhibidor, ¿no? Ahora aquí tenemos el complejo enzima-sustrato más el inhibidor, entonces puede conformarse en una inhibición reversible por el complejo enzima-sustrato-inhibidor, ¿no? Ahora, en ambos casos, tanto en el primero como en el segundo, sabemos que no hay formación de un producto, que ese es el objetivo, ¿no? Que no haya formación de un producto. Y en el caso de una inhibición o un inhibidor irreversible, es el que va a modificar químicamente a la enzima, y esta enzima ya no va a poder volver a ejercer su actividad catalítica, ¿no? Entonces aquí, este inhibidor seguramente va a tener características diferentes a los que tiene aquí, ¿no? Químicas, estructuras químicas diferentes, que en este caso van a modificar químicamente a la enzima, más que todo al centro activo, que sabemos que es donde se va a producir la catálisis, y vamos a obtener una enzima modificada químicamente, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Ingeniera, en el inhibidor dijo que tiene, pues no es un inhibidor cuando tiene que ver con el pH y la temperatura. Exacto, no se lo denomina como inhibición, como es en este caso. No entra dentro de inhibición enzimática, porque se está reflejando bajo la manipulación de la temperatura y el pH, y no así de un inhibidor, que va a tener una estructura química que va a ser específica para dar lugar a la inhibición de la enzima. Entonces, estamos haciendo una diferencia en ambos. Así es. Ah, ya, está bien, gracias, ingeniero. De nada.
¿Alguna otra pregunta más o alguna otra duda que se tenga hasta aquí? Es bueno que aclaremos desde un principio para que más adelante no se vaya complicando, ¿ya? Entonces, estamos hablando de dos tipos de inhibidores, no se olviden. Estamos hablando de que tenemos los inhibidores isostéricos y los alostéricos, ¿sí? En el caso de los isostéricos ejercen su acción sobre el centro activo y los alostéricos ejercen su acción sobre otra parte de la molécula, en este caso obviamente de la enzima, ¿no? Dando lugar, mejor dicho, en cuanto a lo que representaría la clasificación de las enzimas que hemos visto que son las enzimas simples y las enzimas complejas o conjugadas. Entonces, en las complejas o conjugadas ya vienen a presentarse lo que son los centros alostéricos, pero en ambos casos vamos a poder observar lo que hemos nombrado posteriormente, ¿no? Pero ya haciendo una clasificación de estos dos tipos de inhibidores, reversible e irreversible. Vamos a ver primero lo que vendría a ser el reversible. Ay, perdón. Repetir los esos y me pintas tus huevitos. Bien, entonces, como les decía, ¿no? En el caso de la inhibición reversible, ¿se ve la pantalla que estoy compartiendo? Si me pueden decir, por favor. No, es verde. No sé qué ha pasado aquí. Denme un segundito entonces. A ver. ¿Ahora o tampoco se ve? Ahora sí se ve. ¿Ahora? ¿También? Sí se ve. Sí, está bien. Ya. Bien, entonces vamos a empezar, como les decía, con lo que es la inhibición reversible. Entonces, bajo las características que hemos dicho, ¿no? Que se va a presentar el complejo enzima inhibidor y se va a presentar el complejo enzima sustrato inhibidor, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso. Bien, por lo tanto, el inhibidor se fija al centro activo de la enzima libre, impidiendo la fijación del sustrato. A eso lo vamos a denominar inhibición competitiva, ¿ya? Luego tenemos, el inhibidor se fija a la enzima independientemente de que lo haga o no al sustrato, el inhibidor, por tanto, no impide la fijación del sustrato a la enzima, pero sí impide la acción catalítica. A eso se lo denomina inhibición no competitiva, ¿ya? Y el último, ¿qué es? El inhibidor se fija únicamente al complejo enzima-sustrato una vez conformado, impidiendo la acción catalítica. Este tipo se conoce como inhibición anticompetitiva. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas. Inhibición competitiva, inhibición no competitiva y la inhibición anticompetitiva. Inhibición competitiva, entonces, el centro activo es el que va a ser afectado por el inhibidor. En el caso de una no competitiva, no necesariamente el centro activo va a ser ocupado por el inhibidor, y en el caso de la inhibición anticompetitiva, necesita el inhibidor que haya una unión entre la enzima y el sustrato, ¿no? Eso dentro de las características químicas que se va a desarrollar de cada uno de estos inhibidores. Bien, ahora, entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. Les voy a compartir una pizarra y me van a decir, por favor, si se ve la pizarra para poderles mostrar cada uno de estos. Bien, ¿se ve la pizarra? Sí, doctora. Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver primero lo que vendría a ser la inhibición competitiva. En cuanto a esta inhibición competitiva, a ver, ¿qué características tiene? A ver, ¿quién se acuerda? Y me va diciendo las características de esta inhibición competitiva.
El La inhibidor inhibición se competitiva. fija al centro activo de la A ver. enzima libre. El inhibidor se fija en el centro activo de la enzima libre. Ya, muy bien. Entonces, tenemos que nombrar que tenemos nuestra enzima, ¿no? Tenemos nuestra enzima y tenemos nuestro centro activo. Este centro activo es el que va a ser inhibido siempre y cuando, obviamente, se presente un inhibidor, pero este inhibidor tiene que tener ciertas características que son importantes, obviamente, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que vendría a ser el inhibidor y lo que vendría a ser el sustrato. Químicamente, ambos tienen que ser iguales, ¿sí? Tienen que parecerse mucho, porque si no fuera así, no podrían ingresar al centro activo, ¿no? Como tenemos ahí. No sé si se ve bien, si me pueden decir si se ve bien. Quizás las letras de la pizarra, Luce, porque sí se ve un no se ve poquito. muy bien, se ve poquito ahí. Ya. Sí, déjenme entonces ver esto. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Ya, vamos a utilizar esta nomás entonces. Entonces, como les decía, tenemos la competitiva. Ahora es muy importante entonces reconocer esto, ¿no? Que la enzima, en este caso, ¿no? Tiene su centro activo, que es este, el que estamos señalando aquí. Ese va a ser el centro activo. Y tenemos un inhibidor, como les decía, que va a tener una estructura química que tiene que ser igual a la de lo que es un sustrato o a la que tiene un sustrato, ¿no? Entonces, este sustrato y este inhibidor tienen que tener la misma estructura química ambos para que después puedan ingresar a este centro activo, ¿no? Los dos tienen la misma probabilidad de ingresar al centro activo, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es, por eso es competitiva, porque este inhibidor y este sustrato van a competir por ingresar al centro activo. Y obviamente el primero que lo haga va a dar lugar a ya sea, bueno, si tenemos que la enzima se ha unido al sustrato, entonces obviamente en este caso vamos a tener el complejo enzima-sustrato y a raíz de este va a haber la formación del producto más la liberación de la enzima, ¿no? Que es nuestra reacción que nosotros la reconocemos sin ningún problema. Pero si en este caso la enzima, o mejor dicho, el inhibidor es el que va a ingresar al centro activo de la enzima, entonces aquí vamos a tener nuestro complejo enzima-inhibidor, ¿no? Y no hay formación, en este caso, de un producto. Entonces aquí tenemos este complejo enzima inhibidor y este complejo enzima sustrato que se puede formar en el transcurso de la reacción catalítica. ¿A qué me refiero? Que si aquí yo tengo más concentración de sustrato, ¿no? Si tengo más moléculas de sustrato que están esperando y tengo también moléculas de inhibidores, entonces va a suceder la formación de ambos. Nosotros ya vamos a ver las características a que se refieren con respecto a qué, a Km, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con Km y qué va a pasar con la velocidad máxima en ambos casos? ¿Sí? Bien, entonces esto en cuanto a lo que es una inhibición competitiva. Inhibidor, sustrato, tienen la misma estructura química que va a permitir ingresar al centro activo, ¿sí? Y este centro activo puede ser ocupado ya sea por el inhibidor,
y formando nuestro complejo enzima inhibidor, o puede ser ocupado por el sustrato y va a ir formando el complejo enzima sustrato. Cuando sucede obviamente va a haber una formación del producto. Entonces, en este caso, lo que tenemos que considerar, como les decía, es cuánta concentración de sustrato y cuánta concentración de inhibidor se va a presentar. Entonces, la pregunta viene por aquí. Si yo voy aumentando las moléculas de sustrato en esta reacción, ¿qué creen ustedes que va a suceder con esta reacción catalítica? ¿Qué es lo que sucedería? Si hay mayor cantidad de sustrato que de inhibidor, ¿qué es lo que sucede con esta reacción? Va a tener más probabilidad de ingresar al centro activo. Exacto, y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que su acción catalítica... Sí, dime, Reina. No, está bien. Que va a formar el producto, ¿no es cierto? Entonces, la actividad catalítica de la enzima no se va a ver afectada porque va a seguir este camino, ¿no es cierto? El sustrato va a ingresar al centro activo y va a formar su complejo y posteriormente el producto. Y por lo tanto, en este caso, lo que vamos a hacer es anular al inhibidor, si fuera de esa manera. Pero si nosotros actuamos de forma inversa y reducimos la cantidad de sustrato y aumento, en este caso, la cantidad de lo que vendría a ser el inhibidor, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El inhibidor va a ingresar y no va a haber formación de producto. Exactamente, ¿no? Entonces, en este caso, el inhibidor va a tener más probabilidades de ingresar al centro activo de la enzima y vamos a obtener como respuesta la formación del complejo enzima inhibidor y no va a haber formación del producto y por lo tanto estamos dando lugar a una inhibición de lo que va a ser la enzima, ¿no? ¿Se ha entendido entonces lo que vendría a ser la inhibición competitiva? ¿Sí? No hay dudas entonces. Bien, entonces ahora vamos a ver en el caso de lo que vendría a ser la no competitiva. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de inhibición? El inhibidor se fija en la enzima o se fija a la enzima. Ya, pero ¿qué más? El inhibidor se fija inductivamente a la enzima libre. Un poquito y al más complejo fuerte. enzima sustrato. Un poquito más fuerte, no las El inhibidor se fija institucionalmente a la enzima libre y al complejo enzima sustrato. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa entonces con el sustrato y el inhibidor en este caso? Ni el complejo El inhibidor no. más complejo El sustrato puede unirse, pero a ver, Taira, ¿qué dices tú? el sustrato puede unirse, doctora, pero la reacción se encuentra bloqueada en este caso. ¿Se encuentra bloqueada? ¿Por qué? Porque el sustrato sí puede unirse y precisamente no va a dar paso a un inhibidor. Cuando hablamos con... No. Inge, yo puedo decirle. Ya, a ver, Miriam. En este caso, el inhibidor y el sustrato se unen a lo que es la enzima, al centro activo de la enzima. Pero en este caso, como ambos se fijan en la enzima, lo que sucede aquí es que el inhibidor impide que exista la acción catalítica.
este constructor está haciendo las... Bien, entonces en este caso quiere decir que tenemos dos centros activos, ¿no es cierto? Vamos a tener un centro activo donde va a ingresar sin ningún problema el sustrato y un centro alostérico donde va a poder ingresar el inhibidor. ¿Sí o no? Y cuando sucede eso, obviamente vamos a afectar la